Hay muchas cosas que Dios tiene para decirnos, ¿no? Así que atentos los oídos en todo momento, no solo en el momento que nos juntamos, sino en todo momento Dios siempre tiene algo para decirnos. Amén. En esta mañana vamos a compartir la palabra y te animo a que puedas, si tenés tu Biblia en papel, que puedas buscar ahí en el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 18, como siempre decimos, de todos modos vamos a tener el pasaje acá en proyección, en Mateo 18, versículo del 1 al 5. Y dice así: en aquella misma ocasión, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Jesús llamó entonces a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: les aseguro que si ustedes no cambian y se vuelven como niños, no entrarán en el reino de los cielos. El más importante en el reino de los cielos es el que se humilla y se vuelve como este niño. Y el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. El título del mensaje de hoy es: sean como niños. Y cuando hace algunas semanas pensaba en la fecha, pensaba se me vino el texto y se me vino también el título. Y me hizo recordar a una película que tiene un nombre similar. Son como niños. ¿Cuántos vieron esa película? Es una película, una comedia. No ven la tele. Bien. Ok, no importa. Le vamos a contar lo que trata la película. La película relata a un grupo de amigos. Cuenta la historia de un grupo de amigos que jugaban juntos, ¿sí? En un equipo de básquet. Entonces estaban todos vinculados por pertenecer a ese equipo de básquet. Esta es una película que puede acceder en cualquier lugar, plataforma, como dicen ahora. Está en internet. Son como niños. Entonces estos niños pertenecían a ese grupo, a ese equipo de básquet, ¿sí? Ellos tenían un entrenador o un director técnico al cual estimaban muchísimo, porque los formó y marcó sus vidas. Y también, como todo equipo de básquet o de fútbol o de lo que sea, también tenían su equipo rival, ¿no? Ese con el que competían constantemente. La película relata que pasa el tiempo y estos niños crecieron. El momento que los convoca es el funeral de su entrenador. Y entonces todos ellos se juntan por ese motivo. Un momento movilizante, triste y también de nostalgia, ¿no? Que lo lleva a recordar, a pensar de esas épocas donde el entrenador los dirigía y los estimulaba para bien, ¿no? Entonces ese grupo de amiguitos, que ya no son amiguitos, sino que son amigos porque todos han crecido, deciden y se proponen, con realidades totalmente diferentes, volver a pasar un tiempo de niños, ya no siendo niños, sino siendo adultos, poder pasar un fin de semana todos juntos con sus familias y recordar de alguna manera las cosas que hacían cuando eran niños. Después vean la película y ellos atraviesan y recuerdan todo ese tiempo de niños. Aprovechando la oportunidad del Día del Niño, claramente queríamos compartir y meditar sobre este pasaje que hemos compartido en esta mañana, que hemos leído.
y que también responde a una línea o a la línea de mensajes que venimos hablando, ¿no? De lo que es el reino. Y antes de poder comenzar a meditar sobre este pasaje, quería que vos y que yo podamos pensar un poquito en, si te acordás, cuando eras niño. Las caras de todos, tendrían que verse las caras. ¿Te acuerdas cuando eras niño? ¿Cómo eras de niño? Están todos serios, ¿no se acuerdan? Acá están diciendo otra vez, a vos eras de los niños que eran re buenitos, obedientes para todo, seguro, que no decías ni un sí ni un no a tus papás, que te portabas re bien, que no hacías ninguna travesura. Ay, se ríe, muy bien, como diciendo, no, por favor, basta de todas estas cosas. Yo me acuerdo cuando éramos niños, teníamos momentos, obviamente, como todo, buenos y momentos que eran re picantes. Con mis hermanos, con mi hermano, el que me sigue, mi mamá tenía que optar y tomar medidas porque nosotros hacíamos lío. Hacíamos travesuras de niños. Rompíamos vidrios jugando a la pelota, rompíamos adornos, siendo niños. Nos reíamos mucho. ¿No te pasó? Sí, bien, ¿estamos acá? Bien, vamos al pasaje. El texto que hemos mencionado está en un contexto dado en cuanto a las expectativas. ¿Expectativa de quién? Expectativa de los discípulos. Dice que en ese momento, en aquella ocasión, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Ellos tenían en su cabeza expectativas en cuanto al reino de los cielos, al reino que Jesús estaba hablando, al reino que Jesús estaba enseñando. Cada uno hacía una lectura personal acerca de la enseñanza que Jesús daba. ¿Por qué digo que cada uno hacía su apreciación? Porque partían de lo que estaban formados, de dónde venían. De todo lo que habían recibido, ellos hacían su interpretación acerca de las enseñanzas de Jesús. Y en base a eso ellos creaban una idea. Hacían la lectura personal de lo que Jesús les estaba compartiendo. El pastor Mario González hace algún tiempo nos habló de las diferentes expectativas acerca del reino, ¿se acuerdan? Y nos decía que unos tenían unas expectativas de acuerdo a ciertos criterios, otros otras, y así. Políticas, militares, religiosas. Y cada grupo tenía su expectativa en cuanto al establecimiento del reino. Por lo que podemos apreciar en este texto hay una cuestión política. Estos hermanitos, estos discípulos, estos seguidores están pensando que el reino iba a venir en términos de gobierno. Así como ellos veían el gobierno de Roma, así como ellos habían pensado y habían escuchado del reinado del rey David, ellos creían que el reino que Jesús estaba hablando iba a venir de la misma manera, de la misma forma. Y entonces estos señores querían algún lugar de privilegio. Querían, como dicen algunos, querían algún ministerio. Querían algún cargo político. Bueno, si el rey, que va a ser Jesús, va a reinar, entonces nosotros que estamos tan cerquita que nos dé algún ministerio, queremos estar cerca del rey. Pero como decimos, parece ser que ellos llegaron a una interpretación diferente de lo que Jesús estaba compartiendo.
¿Y saben por qué? Porque podemos ver que en Mateo 16, algunos versículos, algunos textos más adelante, Mateo 16, 16 dice: Simón Pedro le respondió: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no lo conociste por medios humanos, sino que te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia. Pedro construyó una idea de reino y dijo: ahora yo soy el líder de todos estos. Entonces ellos se iban armando la estructura en base a las enseñanzas de Jesús. Lo lindo es la respuesta de Jesús, versículo 2. Dice: Jesús llamó entonces a un niño y lo puso en medio de ellos. Jesús actúa trayendo a un niño y lo coloca en el centro de toda esta discusión. Lo interesante de esto es lo que representaba la figura infantil en tiempos de Jesús. La figura infantil, la persona de un niño, eran considerados como personas sin importancia. Los niños eran quienes se sujetaban a sus mayores. Los niños son esos que se sujetan a la autoridad. Los niños eran quienes carecían de autonomía en comparación para con un adulto. ¿Sabes qué? Los niños no eran tomados en serio. ¿Por qué? Porque eran niños. Algunos versículos más adelante podemos ver que esto era una realidad en los días de Jesús. Mateo 19, 13 al 15 dice: llevaron unos niños a Jesús para que pusiera sobre ellos las manos y orara por ellos, pero los discípulos comenzaron a reprender a quienes los llevaban. ¿Por qué? Porque era molestia, era una molestia. No eran considerados como alguien importante, eran, podríamos decir, un cero a la izquierda. Un cero a la izquierda. Jesús sabe de todo esto porque Jesús vive la realidad. Y lo interesante es que Jesús dice: queridos ustedes, discípulos, seguidores, deben volverse como esos niños. Les dice: sean como niños. Ahora bien, Jesús sabe que como los niños son tratados y considerados en su sociedad. ¿No te parece extraño que Jesús les esté diciendo a sus discípulos, a sus seguidores, que sean como niños? ¿No te parece raro que Jesús esté diciéndoles: sean como niños? ¿A qué se refiere Jesús con esta expresión, sean como niños? Tal vez lo que Jesús está buscando enfatizar y ponderar y resaltar no es lo mismo que la sociedad estaba resaltando y ponderando. Quisiera que vos y yo podamos pensar en un instante en cuestiones negativas de un niño, que las mencionemos. ¿Qué es lo primero que vos decís algo negativo en un niño? A ver, esto. Aspectos negativos de un niño.
¿Eh? Gritantes acá. Bien. Desobedientes. Yo ahí respondería otra cosa. Tenemos un dicho que dice: la culpa no es del chancho. La desobediencia creo que tiene que ver a veces, muchas veces, con la formación. Nos cuesta buscar aspectos negativos de un niño. Nombramos dos. Podríamos hacer una lista de dos. Ahora pensemos aspectos positivos de un niño. Aspectos positivos de un niño, yo me anoté acá algunos. Son perseverantes, porque el niño cuando quiere algo te dice: quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto, y es perseverante. ¿Y por qué? 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 Eso habla de una constancia, una perseverancia. Los niños son sencillos. Recuerdo de que mi hijo jugaba con broches. Y no porque no tuviera muñequitos, sino porque la pasaba bien con los broches. Y armaba no sé qué. Sencillo. No es porque sea mi hijo, es porque el niño es sencillo. Los niños son puros. Hay pureza en su mirar, hay pureza en su hablar, hay pureza en su pensar. Son puros. Los niños son dependientes. Y sí, porque son niños, no pueden hacer las cosas por sí solos. Claro. Pero ¿saben qué? Piden ayuda. En su sencillez, en su dependencia, saben que solo no pueden y piden ayuda. Son transparentes. ¿Alguna vez escucharon a un niño que quiere mentir? No puede. Porque solito se pisa. Porque es transparente. Son espontáneos. Tienen cada ocurrencia que usted ni yo nos imaginamos. Y ellos son espontáneos, son alegres. Escucharon a un niño reír, a veces es contagioso. Eso habla de su alegría. Son soñadores. Sueñan. Se imaginan cosas. Y tienen una capacidad de asombro que lo más sencillo ellos dicen: ¡wow! Tendrían que haber visto las caras acá cuando estábamos explicando y compartiendo. Ellos estaban, nos invitaron a sentarnos adelante. Estamos haciendo lo que hacen los grandes. ¡Wow! Estaban asombrados. Versículo 4. El más importante en el reino de los cielos es el que se humilla y se vuelve como este niño. Jesús continúa expresando la idea de cuál es el verdadero sentido de grandeza. ¿Cuál es el verdadero sentido de grandeza en términos de su reino? ¿Cuáles son sus intenciones? ¿Cuáles son sus estándares o cuáles son sus requisitos de grandeza? Los requisitos y los estándares de grandeza de Jesús parecen diferir. No tienen punto de comparación con
con lo que se consideraba en la época. El sentido de grandeza de Jesús no tiene comparación para con la nuestra en nuestros días, queridos. Pero como decimos, este principio, este concepto, esta idea que Jesús habla, que Jesús transmite a sus seguidores, parece que lo tuvo que enfatizar en más de una oportunidad. Mateo 23, 11 y 12. Dice, el más grande entre ustedes debe servir a los demás. Porque el que a sí mismo se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. En ese momento no les está hablando solamente a sus seguidores, les está hablando a todos los religiosos. Jesús viene a indicar desde el comienzo de su ministerio, te va unos capítulos bastante antes, como estamos compartiendo a lo largo de este año. Jesús comienza su ministerio diciendo, vuélvanse, queridos. ¿A dónde? A mi reino, vuélvanse a mí, a Jesús. Porque el reino de los cielos está cerca. Leíamos ahí en Mateo 18. Utiliza Jesús, ¿qué palabra? Utiliza la misma. Vuélvanse. Vuélvanse. Regresen. ¿A qué? A lo que realmente tiene que ver con el reino. Lo que Jesús está enfatizando o se está refiriendo habla de valores y de principios que trascienden, ¿saben qué? El momento de la vida que estemos atravesando. Y Jesús invita a los que no son considerados por nadie. En este caso está invitando a los niños y los pone en el centro. Y llama a los que están a su alrededor a ser como esos niños. Porque Jesús invita a los que nadie invita. Porque Jesús hace grande, como leíamos recién, a los que son pequeños. Porque Jesús hace sabio a los que son considerados ignorantes. Jesús ama a los que fueron rechazados. ¿Y saben qué? Jesús acepta e incluye a todos los que fueron excluidos. Y Jesús sana a los que han sido heridos. Quisiera terminar pero quisiera que te lleves esta pregunta y yo también me la voy a llevar. Que puedas pensar en ¿por qué dejaste de ser niño? Seguramente me dirás sí, porque crecí. Sí. Pero en términos de lo que estamos hablando, de lo que estamos compartiendo, quisiera que puedas preguntarte ¿qué hizo que dejaras de reír? ¿Por qué dejaste de ser niño? ¿Qué hizo que dejaras de soñar?
Si vos supieras la realidad que tengo yo, estoy resignado a la realidad que vivo. ¿Qué hizo que dejara de creer? De imaginar, de asombrar. ¿Qué hizo que fue que dejara de ser simple, alegre? Pero déjame decirte que en el reino de Dios hay lugar para quienes se vuelven como niños. Esos niños puros, sencillos, sensibles, sujetos, transparentes, espontáneos, con capacidad de asombro. Y creo que el Señor nos llama en esta mañana, a vos y a mí, donde sea que te hayas quedado, donde sea que nos hayamos quedado. Y hay un camino de regreso para poder ser como niños. Oramos. Señor, en esta mañana bendecimos tu nombre, Señor, y te damos gracias por este tiempo que podemos pasar en tu presencia. Señor, gracias porque vos nos llamás una vez más a volver, a regresar. De donde sea que nos hayamos quedado. Señor, y en esta mañana pedimos que tu Espíritu nos ayude a recuperar esa capacidad de poder ser como niños. Que podamos en este tiempo recuperar esa capacidad de creer. Que podamos recuperar en este tiempo, Señor, esa capacidad de asombro, de humildad, de sencillez, de espontaneidad, de pureza, que solo la produce el estar en contacto con vos, en contacto con tu Espíritu Santo, en contacto con tu presencia, Señor. Que vos nos lleves, Señor, a encontrarnos en ese momento de nuestra vida, Señor, y que podamos sonreír porque nuestra vida está llena de tu presencia. Que podamos soñar nuevamente porque vos sos el que traes esperanza a nuestros corazones. Que podamos recuperar esa capacidad de asombro al verte obrar en nuestra vida, en la vida de quienes nos rodean. Señor, que podamos ser sensibles nuevamente a tu presencia. Señor, te encomendamos en tus manos este tiempo, nuestras vidas, creyendo de que vos seguís hablando a nuestro corazón. Señor, te dejamos en tus manos este tiempo y te damos gracias. Gracias. Porque creemos de que vos hoy nos das una nueva oportunidad para creer, para soñar, para volver, Señor, a ese estado de ser en nuestra esencia como niños. Señor, te damos gracias en esta mañana. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.